Olá, bem-vindos, hermanos, hermanas, amigos y amigas de gracia y paz. Sí, todavía estamos virtual. Todavía las predicaciones serán virtuales hasta que se arregle el techo de nuestro auditorio. No podemos ocupar el lugar así. Pero la palabra será predicada. Por lo tanto, relájense por favor. Todo está bien, todo está en las manos de Dios. Yo siempre he dicho, las manos que crearon el universo todavía lo gobiernan y lo hacen muy bien. Espero que tengas tu Biblia a tu lado y un cuaderno. Y bueno, empezamos. El tema de hoy es cómo la adoración cambia tu vida cuando te unes a otros para adorar. Hablamos de una adoración comunitaria. Esta es la parte 4 de la serie Cómo Dios llena tus necesidades más profundas con una iglesia cimentada en propósitos. Ya hablamos sobre eso. Dios tiene 5 propósitos para tu vida y diseñó a su iglesia para cumplir y ayudarte a cumplir los propósitos. Él lo hizo. Te hizo con 5 propósitos y hizo la iglesia para ayudarte a llenar esos 5 propósitos. Y veremos hoy la adoración y cómo esta te cambia y te transforma si adoras en compañía de otras personas. El hecho es que estamos diseñados, estamos hechos para adorar. Si no adoras a Dios, vas a adorar a otra cosa que no es Dios. En el mundo hay 600 millones de budistas, hay 800 millones de hindúes, hay como 1.400 millones de musulmanes, 15 millones de judíos en todo el mundo. Pero hay 2.200 millones de cristianos que todos los días dicen, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y es mi Salvador. El punto es, estamos diseñados para adorar. Fuimos hechos para adorar. Si no adoramos al Creador, terminaremos adorando a la creación. Y ahí empiezan los problemas. Así que hoy quiero que veamos por qué todos adoran. ¿Por qué el ser humano está programado para adorar? Bueno, empecemos con una definición, ¿verdad? Empecemos con una definición. Adorar. Adorar es expresar nuestro amor y gratitud a Dios por quien Él es, lo que ha hecho, lo que ha dicho y lo que ha prometido hacer. Te lo repito, de hecho ese material está en tu grupo pequeño, lo vas a recibir. Adorar es expresar nuestro amor y gratitud a Dios por quien Él es, lo que ha hecho, lo que ha dicho y lo que ha prometido hacer. Así que cada vez que expresas tu amor hacia Dios, estás adorando. Mucha gente piensa que la adoración es música. No, y no lo es. La música es una forma de adorar. Podemos adorar sin música, pero la música es una manera de adorar. Marcos capítulo 12, versículos 29 y 30, la palabra dice así. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. De hecho, este es el Shema de Israel, el mandamiento de Israel. En una casa judía, en la puerta de entrada a la derecha está la mezuzá, que es una cajita, y dentro de esa cajita hay un pergamino, y en ese pergamino está escrito el Shema. Ese es el Shema de Israel. Jesús lo enseñó, lo replicó y lo repitió. ¿Qué nos hace expresar nuestro amor a Dios? Bueno, hay 4 buenas razones para hacerlo. Número 1, porque fuimos hechos para recibir su amor. Fuimos hechos para recibir su amor y como fuimos hechos para recibir su amor, inevitablemente le correspondemos. ¿Cómo? Adorando. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice así la palabra, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es la razón. El hombre inherentemente es incapaz de generar amor.
pero amamos porque Ele nos amou primeiro. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, a palavra diz assim: segundo nos escorreu em Ele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem mancha delante dele, em amor, havendo-nos predestinado para ser adoptados hijos suyos por meio de Jesucristo, segundo o puro afecto de sua vontade. Se alguma vez pergunta, Senhor, por que me amas? Ele vai contestar, porque quero. Por puro afecto de sua vontade. A verdade é que se não sentes ganas de alabar a Deus, significa que não sabe quanto Deus te ama. Razão número 2 de por que o adoramos e por que demonstramos nosso amor hacia Ele. Número 2, porque todo provém de Deus. Absolutamente todo provém de Deus. Deus não só te criou a ti, sino que criou todas as coisas para sostenerte, para mantenerte. 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Pois todo é tuyo e de lo recebido de tu mano te damos. Por lo tanto, o dízimo não é dar el 10% a Deus. Não, porque tu não podes dar a Deus o que já é de Ele. E a palavra nos ensina que Jeová nosso Deus é dueño de todo ouro e toda plata. Então, ¿qué é o dízimo? O dízimo é que eu me quede com 90% de um dinheiro que nunca foi meu e lhe regresso o 10%. Isso é dízimar. É um mandato e todos lo hacemos. O que acabamos de ler na palavra são palavras, perdão pela redundância, são palavras de Davi al recolectar a maior ofrenda de toda a história. Em termos de hoje, estamos falando de $300 milhões em uma só apresentação, em uma só ofrenda. E com isso se levantou o templo de Jerusalém. Claro, Salomão, seu filho, não ele. Pero ele recaudou o dinheiro em uma só ofrenda. $300 milhões em termos de hoje. Por que expressamos amor hacia Deus? Porque Ele nos ama. Nos criou para amar-nos. E número 2, porque todo provém de Deus. A terceira razão de por que o adoramos é esta. Número 3, porque podemos compreender a vida através da adoração. ¿Não sabias? Quando tu adoras, para ti é mais fácil compreender o que estás passando. Cada vez que te enfocas em Deus, cada vez que te centras em Deus, cada vez que entras a sua presença e lo adoras, se eleva tu perspectiva, se amplia tu entendimento e de repente as coisas para ti cobram sentido, simplesmente porque estás adorando. Te pergunto algo, has estado em algum culto onde entraste na adoração e pensaste, tenho tantos problemas que me estou hundindo e sinto que vou tirar a toalha? Bueno, primeiro, não tires a toalha porque tu la vas a levantar. É a primeira coisa que temos que aprender. Para pessoas que dizem, já não puedo mais, vou tirar a toalha, estou listo para renunciar. Então, escutas na predicação e tudo cambia. E pensas, tem sentido, agora sim não entendo. Já sei qual é o problema e já sei qual é a solução. Alguma vez has passado por isso? Eu creio que todos hemos passado por isso alguma vez em nossa vida. Salmo 63, versículos 16 e 17. Quando pensei para saber isto, foi duro trabalho para mim, hasta que, entrando no santuário de Deus, compreendi o fim de eles. O salmista entendeu, quando escutou a palavra, quando começou a adorar. A verdade é que há coisas que só las vas a entender se te congregas. Escute isso, se te congregas, porque tendrás a perspectiva de Deus em la unidade de Deus. Não sei tu, mas eu conozco a muitos cristianos que desaparecem e los encontram em algum lugar e perguntam, e onde te congregas agora? E me dizem, não, em minha casa. Deus está em todo lugar, estou em minha casa, estou bem, mas não quero nada com a igreja. Bueno, é uma falácia, é uma mentira, porque não pode estar bem com Deus e não estar bem com o que Deus ama, e Deus ama a sua igreja, de hecho morreu por ela, verdade? Há coisas que só vas a entender se te congregas, que estás adorando junto com tus hermanos e hermanas na casa de Deus, porque obtienes sua sabedoria quando lo adoras, la obtienes de la palavra predicada em sua casa.
en comunidad. ¿Cuántas veces has dicho, oh, ahora sí lo entiendo? Mira, ahora sí lo estoy entendiendo. No vas a obtener esa perspectiva viendo televisión. No vas a obtener esa perspectiva haciendo deporte. No hay nada malo en ver televisión para practicar deporte, pero que eso no robe el tiempo que tendrás que tener con el Señor en la casa de Dios. No, esa perspectiva solo viene de tu contacto con Dios en la casa de Dios. No solo, no, en la casa de Dios, en comunidad con tus hermanos y hermanas de Cristo. Y cuando estoy en contacto con Dios, entiendo mejor la vida mediante la adoración. Por eso lo adoro. Si no vas a adorar, te vas a perder de la perspectiva que Dios tiene preparada para ti. Y pasará el tiempo y nunca lo vas a entender. Conozco muchas personas que dicen, bueno, yo puedo adorar al Señor en la naturaleza. Claro que puedes adorar a Dios así, claro. ¿Quién creó la naturaleza? Pues fue Dios. Y dicen, siento que Dios está cerca cuando estoy en contacto con la naturaleza. Claro que sí. Otra vez, Él la creó. Cuando hizo al hombre lo puso en un jardín, no en una casa, no en un rascacielos. Pero este es el punto. Es el punto. Puedes adorar a Dios en la naturaleza, pero no debes adorar a la naturaleza en sí misma. Y aquí empieza el problema. La adoración personal es muy buena, pero también la del cuerpo de Cristo o la comunitaria. La Biblia tiene mucho que decir sobre esto, mucho que enseñarnos sobre esto. Y si solo haces adoración personal y no la comunitaria, te estás perdiendo la mayor perspectiva que viene cuando vienes a alabar a Dios en la casa de Dios. Quiero que entiendas eso. Es muy diferente. David dice, cuando fui a su templo, entonces entendí lo que estaba mal en mi vida. El rey David comentó eso. Bueno, hay una cuarta razón de por qué alabamos juntos. Número 4, porque Dios nos fortalece a través de la adoración. Nos fortalece a través de la adoración. Dios nos fortalece. No solo nos ayuda a entender mejor las cosas, nos da una mejor perspectiva, obtenemos una convicción más clara sobre la vida, sino que también obtenemos la energía y el poder para ponerla en práctica. ¿Dónde encontramos eso? En la adoración comunitaria en la casa de Dios. Hay muchos pasajes que puedo compartir de cómo la adoración está diseñada para fortalecerte. Por ejemplo, está el Salmo 18, del versículo 28 a 32, y la palabra dice así: Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Ojo, no es saltar muros, es asaltaré muros. Versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Eso sucede en la adoración. Obtengo fuerza espiritual e instrucción espiritual. Obtengo la forma correcta de pelear para vencer y la energía para llevar a cabo en la adoración comunitaria. La pregunta es, ¿qué tipo de adoración agrada a Dios entonces? ¿Cómo adora a Dios de manera en que la adoración sea agradable? Bueno, la Biblia dice claramente que hay una forma correcta y una forma incorrecta de adorar a Dios. Claro, por supuesto que no quieres adorar a Dios de forma incorrecta, ¿verdad? Espero que no. Entonces, ¿cómo puedo adorar a Dios de manera correcta y que Él se agrade de mi adoración? La respuesta se basa en tres palabras. La alabanza que es de todo corazón. ¿Captaste eso? ¿Cuál es la alabanza que agrada a Dios? Tres palabras. La alabanza que es de todo corazón. Dios ama la alabanza que es de todo corazón. Es lo opuesto a la alabanza indiferente, fingida o falsa, o una adoración de labios. A Dios le encanta la pasión en la alabanza.
Le encanta cuando le dices que lo amas, cuando agradeces lo que ha hecho en tu vida y cuando terminas y sabes que tu vida no sería la misma sin Él. Le encanta cuando tú mencionas eso. Él ya sabe, pero Él quiere escuchar tu voz. ¿Cuál es el padre que no quiere escuchar la voz del hijo, verdad? Y cuando adoras con todo tu corazón, tenlo por seguro, Dios te bendice de formas en que Él normalmente no lo haría. Estás pensando, pastor, ¿de dónde sacaste eso? Biblia. Todo lo que se predica en gracia y paz es Biblia. Escuche eso. Segundo de Crónicas, capítulo 31, versículos 20 y 21. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. El resultado es ese, y fue prosperado. Ezequías tenía un exitoso y próspero reino como líder de Israel. ¿Y por qué Dios lo hizo prosperar? ¿Por qué Dios le dio a Ezequías tan asombroso éxito? Porque Ezequías adoraba a Dios con todo su corazón. Con todo su corazón. Te diré algo. Dios abomina lo que es contrario a la adoración de corazón. ¿Entendiste eso? Te lo repito. Dios abomina la adoración que no viene de corazón. Dios abomina la alabanza fingida, la alabanza sin ánimo, la falsa alabanza, la alabanza con los labios, pero no del corazón. Él abomina todo eso, ni la acepta. Por lo tanto, debes amar a Dios con todo el corazón y alabar a Dios de corazón, mente, alma y con todas tus fuerzas. Déjame darte un ejemplo del tipo de adoración que Dios dice, ¿sabe qué? Mejor ni me molestes, mejor ni entres. Escuche eso. Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero, y ahí va, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dios abomina eso. Voy a parafrasear para que quede más claro. Dice así, este pueblo dice que me pertenece. Bueno, permítame parar ahí tantito, ¿ok? Dios está diciendo a esas personas, aseguran ser mis hijos, mis hijas. Aseguran estar en mi familia. Aseguran ser mis seguidores. Este pueblo dice ser mío, pero, y seguimos, me honra con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Ves eso? Eso es alabanza indiferente, alabanza fingida, alabanza falsa. Él dice, no me están alabando con el corazón, me están alabando con los labios nada más. Es como el muñeco de un ventríloco, nada más. Y sigue. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Es la diferencia entre la oración y un rezo, ¿verdad? Que son meras palabras. Entonces, ¿qué tipo de adoración quiere Dios, hermano, hermano? ¿Qué tipo de adoración quiere el Señor? Juan capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene, estoy seguro que conoce el pasaje, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Bueno, la pregunta es esa, ¿qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Para empezar, no está hablando del Espíritu Santo, no. Habla de espíritu con minúscula, o sea, tu espíritu. Somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el caparazón, la parte visible. Tu alma, intelecto y sentimientos y emociones. Y tu espíritu, que Dios te lo dio, es lo que te conecta con Dios. Es que habla de tu espíritu, el que se conecta con Dios. En verdad, o sea, tiene que ser auténtico con base en la palabra de Dios. Y en espíritu debe venir del corazón. En espíritu y en verdad. De corazón
y con la palabra, basada en su palabra. ¿Sí quedó claro eso? Bueno. Ahora quisiera decirte que algo que te va a sorprender. Espero que te sorprenda. Ya comenté en el inicio, en ese momento estamos en línea. Las predicaciones son de manera virtual debido al problema del techo de nuestro auditorio. Hasta que eso no sea sanado, no podemos ocupar el auditorio. Pero cuando regresemos a tener servicios presenciales, por favor, no te quedes en casa viéndonos por internet. No lo hagas. Ven a la casa de Dios y te diré por qué. Ver el servicio en línea no es lo mismo que asistir al servicio en la iglesia, en el templo. Ver el servicio, ver la predicación, ver la gente adorar, no es adorar. ¿Te quedó claro eso? Ver cómo adoran no es adorar. ¿Por qué? Porque la adoración exige toda tu atención, todo tu enfoque. Acuérdate que tiene que ser de todo corazón. La alabanza que agrada a Dios es de todo corazón. Y es muy fácil distraerse fuera del templo. Cuando tu mente divaga, tu corazón la sigue y ya no estás ahí. Y entonces tu adoración y alabanza se verán comprometidas y Dios no acepta adoración a medias. Estás en tu casa, hay distractores. En el templo te enfocas a lo que viniste a hacer ahí, adorar a Dios. No es lo mismo el servicio virtual como ese que está en la casa de Dios. Ahorita hay una emergencia, ahorita hay una necesidad, ya les comenté muchas veces, pero pronto regresaremos al culto presencial. No te quedes en casa, ven a la iglesia, ven a tu iglesia, por favor. No es lo mismo adorar de casa que adorar en el templo. Ok, cuando estás enfermo, obviamente, verás el servicio por internet, claro. Pero necesitas un lugar donde ir a adorar. El hecho de levantarte en la mañana, asearse, cepillarse los dientes, vestirse bien e ir a un lugar de adoración, es un acto de adoración en sí mismo. Es un acto de adoración en sí mismo. Salmo 122, versículo 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ok. ¿Cómo hago para adorar? Ahora sí, la parte práctica. Te daré 7 maneras prácticas de adorar, de manera en que Dios acepte tu adoración. La primera forma de adorar es, número 1, al escuchar y responder a la palabra de Dios. Repito, todo ese material, toda esa predicación está en tu material de grupos pequeños. Lo vas a recibir. Si está registrado, vas a recibirlo. Número 1, al escuchar y responder a la palabra de Dios. Yo les enseño con base en la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Lo que están haciendo ahora, en ese momento, es un acto de adoración. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Ok, nota que dice eso, mira, ponga atención. Isso é algo que se hace en grupo. Adoramos en grupo cuando estamos reunidos. Nos levantamos y vamos a un lugar de adoración y adoramos. La pregunta es, ¿lo haces cada semana? Es lo que Dios quiere que hagas. Es lo que Dios quiere que hagas. Salmo 85, versículo 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Dejar de congregar es locura. El pasaje dice, pongo mucha atención a lo que Dios dice el Señor, pues Él da la palabra de paz a su pueblo fiel en su congregación. La pregunta es, ¿cómo prestar atención? ¿Cómo? Bueno, una de las formas es haciendo lo que tú estás haciendo en ese momento. Espero que estés tomando notas. En el inicio comenté, ten a tu lado tu Biblia, un cuaderno, una pluma. Una manera es esa, o sea, tomar notas. Pero não basta com só tomar notas. Não basta com anotar nada mais, com escrever nada mais. Se queres adorá-lo, debes fazer o que ele disse. La Biblia habla de praticar la palabra, no solo escuchar
la palabra. Pon en práctica lo que aprendes de la palabra de Dios. Juan, capítulo 3, versículo 17. Si sabéis estas cosas, escuche eso. Bienaventurados seréis si las hicieres. Si las hicieres. El pasaje no dice que Dios te va a bendecir por conocerlas. No. Ni siquiera te bendecirá si las anotas. No, no. El pasaje dice, ahora que saben estas cosas, Dios los va a bendecir por hacerlas en práctica. Así que tomar notas es parte de alabar. ¿Por qué? Porque me da una lista de cosas que tengo que hacer. La segunda forma de adorar es una que todos conocemos. Puedo adorar a Dios, número 2, al cantarle con todo mi corazón. Cantar a Dios. Salmo 32, versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. No importa si no tengas buena voz o no, tú cántale a Dios. En cada oportunidad que tengas, alaba a Dios cantando a Dios. No seas tímido, no seas tímida. Sé que algunos llegan a la iglesia tarde porque dicen, solo quiero oír la predicación, no me interesa la música. Quieren entrar cuando ya está acabando la música. No les importa estar antes. A esas personas les diría algo. Están cometiendo un gravísimo error. Un gravísimo error. Y va en detrimento de tu salud espiritual, de tu alma, de tu espíritu y de tu salud emocional también. Se están perdiendo un importante momento de alabanza si ustedes no cantan juntos con los demás. Por favor, dejen de pensar eso. No, es que tengo media hora y llego y se acabó la música. ¿Por qué? ¿Por qué? La adoración empieza con la música. O sea, ven a la iglesia a adorar a Dios. Las canciones te preparan para escuchar la palabra de Dios. Número 3. Al hablarle a Dios juntos en oración. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Todos esos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sabe por qué? Hay poder adicional en la oración cuando oramos juntos. Y Pablo habla de la importancia de orar en comunidad en Romanos capítulo 1, versículo 12. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Así que, mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amiga, cuando oramos juntos y todos oramos por lo mismo, eso desarrolla mi fe y desarrolla tu fe, porque estamos orando juntos. Isso não vem a tu vida quando oras solo. Não obtienes isso orando solo. Há um elemento adicional de poder na oração que resulta quando oras com outras pessoas. É um empoderamento na oração. E é por isso que orar juntos é parte da adoração. Estamos falando da adoração. Assim que orem em seu grupo pequeno e orem em seus estudos bíblicos e orem no serviço de adoração, pero juntos, todos juntos. Uma quarta forma de expressar nosso amor a Deus é esta, número 4, al compartir la cena del Senhor. Se chama comunhão, se chama Eucaristia. Eucaristia é uma palavra grega, significa lo recebimos com agradecimento. É a ação de graças. A Santa Cena do Senhor é a ação de graças. Em Graça e Paz lo hacemos a cada mês. Lo hacemos no primeiro sábado de cada mês. Jesus nos deu 2 símbolos de sua morte, de seu enterro e de sua ressurreição. Um é a cena do Senhor e o outro é o bautismo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Asimismo, tomou também a copa depois de haver cenado, dizendo: esta copa é o novo pacto em mi sangre. Haced isso todas as vezes que la beberes em memória de mim. É um passagem que sempre leemos em cada Santa Cena em Graça e Paz. Devemos fazer isso com frequência em memória de Cristo. Jesus dijo: quero que tomen el pan e a copa juntos, porque simboliza mi muerte y resurrección y la salvación que ustedes tienen en mí. La quinta forma de ofrecer nuestra adoración a Dios es, número 5, al dedicar nuestras vidas al Señor, a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. Assim que,
hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabe qué es eso? Sabe lo que estás haciendo. Piensa lo que estás haciendo. Por eso, hermanos míos, voy a parafrasear, ¿ok? Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, en otras palabras, debido a que Dios ha tenido misericordia y gracia para con ustedes, Pablo escribiendo a los romanos, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Significa decirte, me ofrezco a ti como sacrificio vivo. Ok, ¿sabe cuál es el problema de un sacrificio vivo? Que pueden bajar del altar. Que pueden bajar del altar. Ahora, ponga mucha atención en lo que te voy a decir. Eso es lo que pasa el domingo. É o que passa domingo, quando decimos en el culto, Dios, te doy mi vida, te doy mi tiempo, mi dinero, mi energía, mi futuro, mi nombre, mi reputación. Y luego llega lunes y nos bajamos del altar. Abandonamos el altar. Cantamos firmes y adelante, oestes de la fe, el domingo y el lunes desertamos. ¿Sabe qué es eso? ASL, ausentes sin licencia. É o que dizem as Forças Armadas, não? ASL, ausentes sem licença. A Bíblia diz, ofereçam sua vida como sacrifício vivo a Ele, dedicados a servir-lhe. Isso é alabança, isso é adoração. Número 6. Como adoramos a Deus? A dar-lhe a Deus de lo que Ele nos ha dado. É quando regressamos a Deus um pouco de lo muito que nos ha dado. Le muestro mi amor a Dios a darle lo que Él me ha dado. Miren, puedes dar sin amar, ¿ok? Puedes dar sin amar, pero no puedes amar y no dar. Muy sencillo, cuando estamos enamorados, no nos importa quedar con los bolsillos vacíos con tal de regalar algo a nuestro objeto de amor, a nuestra novia, a nuestra esposa. Es lo que queremos hacer. Así es con Cristo. La Biblia dice, tanto amó Dios al mundo que dio. Es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Así que al dar de vuelta a Dios, no damos por obligación, no damos por presión, damos por amor. Porque si no damos por amor, no damos de corazón. Y la adoración nace del corazón. Y número 7 y último. Adoramos a Dios, demostramos amor hacia Dios al declarar nuestra fe públicamente en el bautismo. El bautismo no te salva, no. El bautismo es una demostración externa de un cambio interno. Nos bautizamos como expresión al mundo. No es un secreto. No, eres tú diciendo, no me avergüenzo de decir que amo a Jesucristo en público. Por eso no hay bautismo privado, tem que ser en público. El bautismo simboliza lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Colosenses nos dice que el bautismo simboliza la muerte a nuestro viejo yo, a nuestro viejo estilo de vida. Miren eso, Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Resumiendo, ¿qué es lo que todos esos versículos nos dicen? ¿Qué nos enseñan todo lo que acabamos de leer hoy? Ok, déjame darte un último versículo. Un último versículo. Efesios capítulo 2, versículo 21 y versículo 22. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Dios no vive en edificios, Él vive en personas. Te transforma y te vuelves templo de Dios cuando eres parte y miembro de la familia de Dios. ¿Cómo se hace eso? En la congregación y en adoración.
En el cuerpo de Cristo eres edificado para ser morada de Dios. Reflexiónalo en esa semana. ¿Dónde estás que no te congregas? Bueno, ya saben, Gracia y Paz, no podemos usar el templo ahorita debido al techo, pero la palabra entra, la palabra que está. Muy pronto nos reuniremos otra vez de manera presencial. No te quedes en casa, ven con nosotros. La adoración en conjunto es la que le agrada a Dios. Por supuesto, en esta serie hay tareas. Esta semana te dejo 2 tareas. Número 1, lee del capítulo 12 al 16 del libro Una vida con propósito. Son capítulos que tratan sobre la adoración. Y número 2, por favor, atiende tu grupo pequeño. De hecho, si tienes un grupo pequeño y estás registrado en Gracia y Paz, vas a recibir esa predicación en forma de estudio bíblico para que puedas dar a tu grupo pequeño. Vamos a orar. Será tu Bíblia, será tu cuaderno, põe tu pluma a un lado y vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque ahora tenemos la perspectiva adecuada de la adoración que te agrada a ti, Señor. Es una adoración de todo corazón. 3 palabras muy sencillas y que no hay que olvidarlas. La adoración que te agrada a ti es la adoración que es de todo corazón. Y lo hacemos en comunidad, en comunión, Señor, en tu casa. Gracias por la lección de hoy, Padre, y ayúdanos a ponerlo en práctica. Amén. Muy pronto tendremos buenas noticias. Muy pronto otra vez vamos a reunirnos de manera presencial. Te conectado, por favor. Que Dios te bendiga.